Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. No han pasado ni 2 semanas desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ni 2 semanas, han pasado 13 días porque llegó al poder el día 1, fue el día que tomó posesión como presidente de México. Es muy fácil contar, al menos este mes, la cantidad de días que AMLO lleva en el poder, porque solo es sumar un día detrás del otro. Ya a partir de enero tendremos que empezar a hacer una suma un poquitín más complicada. Entre tanto, son solo 13 días y ya tenemos sobre la mesa la primera gran polémica de su mandato, de su sexenio, que acaba de empezar. El presidente se ha enzarzado contra la Suprema Corte de Justicia, que en México es algo así como el Tribunal Supremo de España, bueno, algo así no, es el equivalente al Tribunal Supremo de España. Se ha enzarzado contra ellos porque le han suspendido la ley que obliga a reducir los sueldos de los funcionarios. La primera ley que promulgó el presidente nada más llegar al poder, de hecho ya venía diciéndolo desde hacía meses que iba a bajar el sueldo de los altos funcionarios. Aquí en La Contra lo comenté el mes pasado. Pues bien, los jueces se la han tirado. AMLO está visiblemente ofendido, más se le ha notado estos días. Aseguró que los jueces se equivocan y esto abro comillas porque es textual, no han entendido la nueva realidad que vive el país. La nueva realidad que vive el país es él mismo y su mecanismo, es decir, no le han entendido a él y las ganas que tiene de practicar la cuarta transformación en México. Y eso pues parece ser que no le gusta. La nueva realidad a la que se refiere este hombre, en definitiva, a la que se refiere AMLO, debe de consistir en que él manda y los demás obedecen, incluidos los jueces. En una democracia, él manda y sus ministros obedecen. Obedecerán también los funcionarios de rango inferior, pero los jueces no tienen, en ninguna democracia, en ningún Estado de Derecho, tienen que obedecer al Poder Ejecutivo y tampoco al Legislativo. Pero bueno, AMLO, como veis, no inventa nada nuevo. A eso se le conoce desde siempre como despotismo. Y viene a ser todo lo contrario, en México y en cualquier lugar, a una democracia. Los jueces, en suma, le estorban, y esto la verdad es que es preocupante porque con 6 años por delante, como tiene, tratará de ponerlos a su servicio y no al de la justicia, que es a lo que tienen que estar los jueces. El pasado día 7, López Obrador se puso con la renovación de uno de los jueces de la Corte Suprema. Allí no los llaman jueces, a los miembros del Tribunal Supremo los llaman ministros. Son los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que es, como os decía en la introducción, algo parecido algo parecido no, exactamente lo mismo que el Tribunal Supremo en España o que el Tribunal Supremo en los Estados Unidos, etc. Bien, los ministros, vamos a utilizar el término adecuado, si los llaman allí ministros, pues habrá que llamarles ministros, se renuevan cada 15 años. Es decir, tienen un plazo, un periodo muy, muy, muy largo. Menos largo que en los Estados Unidos, que los miembros del Tribunal Supremo son vitalicios hasta que no se mueren o se retiran por enfermedad o porque ya están hartos. Nadie les puede quitar de ahí. No son, por utilizar el anglicismo, no son removibles, no son quitables de su puesto. En el caso de México tampoco son removibles. Utilizo de nuevo ese anglicismo, pero a los 15 años sí que caduca su mandato su periodo en el Tribunal Supremo y tienen que salir de ahí. Bien, pues uno de ellos justo el día 1 de diciembre, acaba de cumplir su cometido como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se llama José Ramón Cosío Díaz. Él entró el 12 de diciembre de 2003, por lo tanto, ayer, que fue 12 de diciembre de 2018, justo 15 años después, pues tenía que salir. Y esto, evidentemente, López Obrador ya lo sabía desde hace tiempo, desde mucho antes, yo creo que ganar las elecciones, y es que nada más llegar iba a tener que renovar a un juez. Y lo ha hecho además lo primerito, nada más llegar, nada más sentarse. Es decir, que está todavía deshaciendo el equipaje en su nueva residencia, que no es la de Los Pinos, la habitual del presidente de México, pero sí, sigue estando, según creo, en el bosque de Chapultepec, que es un bosque bien bonito que hay en Ciudad de México. Bueno, pues allí anunció, que lo hizo hace unos días, que había anunciado su terna al Senado. El presidente de México no elige directamente a los ministros de la Corte Suprema, sino que envía una terna y el Senado ya decide sobre esa terna. Es decir, una terna son 3 candidatos. Y el Senado, si es tiene la mayoría del mismo presidente, pues entiende o le hacen entender de una manera más o menos fina que
que el presidente quiere este o quiere aquel. Ya sabéis lo que sucede con las ternas, sobre todo cuando quien tiene que deliberar sobre esa terna es afín a quien la ha presentado. Bien, los tres candidatos que ha presentado AMLO a la Corte Suprema para sustituir a este hombre, a José Ramón Cossío, son Loretta Ortiz, Celia Maya y Juan Luis González. Podríamos decir que podríamos llamarlos militantes del partido de AMLO, que se llama Morena. No es del todo cierto que sean los tres, desde luego, militantes, pero sí, por lo menos, y en esto sí coinciden los tres, es que están íntimamente ligados a la persona de López Obrador. Loretta Ortiz ni siquiera es juez, lo cual ya da un poco que pensar. Es una abogada muy cercana a López Obrador. De hecho, fue diputada, no por Morena, pero sí por el Partido del Trabajo, que estuvo dentro de la alianza que llevó a AMLO hasta el poder. Y esta mujer puede ser ministro de la Corte Suprema, por supuesto. No hay ninguna ley que se lo impida. Es decir, se puede ser ministro de la Corte Suprema sin ser juez, pero la Constitución mexicana señala que han de ser preferentemente jueces, profesionales del tema con experiencia contrastada en la administración de justicia. Bien, como vemos, no es el caso de esta buena mujer, de Loretta Ortiz, que sabrá mucho de derecho, sin duda es abogada. También sabe mucho de política porque ha sido diputada, pero desde luego de impartir justicia no demasiado, porque nunca lo ha hecho. No sé, quizá a lo mejor hizo un cursillo por correspondencia, pero lo desconozco. Bien, eso es Loretta Ortiz. La otra es Celia Maya. Esta sí que es juez, pero aparte de juez también es militante de Morena. Esta es militante con carné, quiero decir. Es una mujer que hizo la campaña electoral con el hoy presidente y que además obedece a una disciplina de partido, el de Morena, que es el partido de AMLO. De hecho, fue candidata de Morena al Senado. Abandonó la judicatura temporalmente para poder entrar al Senado, pero no salió elegida. Bien, yo no creo que sea un buen candidato para entrar como ministro en la Corte Suprema de Justicia después de haber dejado la judicatura por un lado y de ser del mismo partido del presidente que te propone como ministra. Quedaría, por lo tanto, el tercero en discordia, que es Juan Luis González, que este sí es juez, tiene además bastante experiencia, es un hombre ya maduro, de cierta edad. Él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, luego podemos decir que tiene acreditada experiencia, acrisolada experiencia en estos temas de la justicia, pero claro, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México cuando López Obrador era gobernador de Ciudad de México. Es decir, alguien de la casa. De cualquier manera, teniendo en cuenta la terna y los tres que acabamos de ver, yo la verdad es que me quedo con González. Los tres son muy, muy, muy cercanos a López Obrador, pero este al menos cumplimenta un poquitín mejor la papeleta. Como vemos, es una terna tremendamente parcial. Bien, con esto ha empezado López Obrador. Cuando me enteré de esta historia y la leí en la prensa mexicana, hace un par de días me llamó la atención. Es decir, me parece bien que quiera colocar a los suyos, pero caray, no tan suyos. Ya se sabe aquello de la mujer del César, pues además de ser decente, o bueno, si no eres decente, al menos parece, que tienes que parecer que eres decente. Y esa es un principio político que tanto López Obrador como cualquier otro deben mantener. Pero bueno, este se ve que va por todo, que no se corta lo más mínimo. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, como os decía, son nombrados para 15 años. El decano, es decir, el ministro presidente que llaman allí, es un tipo llamado Luis María Aguilar Morales. Este lleva en la Corte Suprema desde el año 2009, le nombró Felipe Calderón, sí, bueno, justo hace pues exactamente 9 años, lleva ya unos cuantos ahí, lo que significa que le quedan solo 6 como ministro presidente de la Corte Suprema de Justicia. No le podrá cambiar AMLO porque no le va a dar tiempo, pero bueno, este hombre se va a ir... no se va a ir durante el mandato de AMLO, pero sí va a suceder que otros 2 ministros cambien en el curso de los próximos 6 años. Se renovarán en total de 3 ministros. Los tengo delante, me ha agenciado una tablita. En concreto, se va a ir Margarita Beatriz Luna, que la nombró Vicente Fox, al igual que a José Ramón Cossío, y se va a ir también, se va a renovar, obviamente, José Fernando Franco. Estos fueron nombrados en tiempos de Vicente Fox. Fijaos, pues algo así como el Pleistoceno. Hace ya muchísimo tiempo, desde Fox ha habido en México
2 presidentes, 3 contando con López Obrador. Después de Fox vino Calderón, luego Peña Nieto y ahora López Obrador. Por lo tanto, durante su sexenio le va a tocar renovar 3 ministros. Como os digo, todos los que quedan de la época de Fox. Los de Calderón no le dará tiempo porque cuando toque renovar será ya el final de su mandato, allá por el año 2024, a no ser que durante este sexenio le dé tiempo a cambiar esto. Es decir, a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial de México, que es la que rige pues todas las condiciones, que estén 15 años, que lo nombre el presidente, que proponga el presidente al Senado de la República una terna de candidatos para cada puesto, etc. Es decir, tal y como está concebido en esta ley orgánica. Podría suceder, no lo sabemos, faltan 6 años y este viene con mucha fuerza. Bien, este movimiento, que os acabo de explicar con detalles, nos viene a decir el modo en el que Obrador entiende la justicia, además de una manera bastante directa. No la concibe como un contrapeso, que sería lo suyo, a los otros 2 poderes, sino como una retroalimentación de los otros 2 poderes, especialmente de su poder privativo, que gracias a las elecciones y con toda la legitimidad del mundo es el Ejecutivo. Eso evidentemente es el fin de cualquier democracia. Si pones a la justicia a trabajar para el Poder Ejecutivo, el Legislativo, es decir, si acabas con la independencia de la justicia, si terminas yugulándola, la democracia termina muriendo de una manera u otra. Puedes ir yugulándola poquito a poquito o directamente cortarle el cuello. De hecho, aquí si nos fijamos, el sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, con periodos tan largos, estos de 15 años, está precisamente pensado para esto, para que ningún presidente pueda, durante su sexenio presidencial, renovar de golpe el tribunal al completo. ¿Qué pasaría si no hubiese este contrapeso? Visto cómo ha llegado este hombre, ¿qué pasaría si no hubiese una terna? ¿Qué pasaría si no fuesen 15 años? Es decir, si AMLO pudiese, con toda la tranquilidad del mundo, renovar al 100% los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Yo hasta hace unos días hubiese dicho que no hubiese cambiado todos, que lo mismo quería, aunque fuese solo aparentar. Pero después de ver esto, pues la verdad es que pienso que nunca mejor traído un contrapeso como este. Más habida cuenta de cómo le ha sentado a López Obrador que le suspenda la ley de los salarios en el sector público. Que esto le ha sentado como si le hubieran dado una patada en salvarse a la parte. Por lo que todo indica que lo que desearía íntimamente, y probablemente en privado lo haya reconocido, es poner a toda la judicatura a su servicio. Os preguntaréis por qué López Obrador aspira a un poder propiamente absoluto, por qué aspira a que los jueces hagan lo que él diga y se ajusten a la nueva realidad, como estas son palabras suyas, Pues él lo hace basándose en un argumento tan peregrino como que le han votado. Le ha votado una mayoría de mexicanos y eso significa que todo el aparato del Estado le pertenece, incluido, por supuesto, esa parte del aparato del Estado, la más importante de todas, por cierto, que es la justicia. Ya os he dicho muchas veces que se puede estar sin presidente, se puede estar sin parlamento, pero no podemos estar sin jueces. Un país quedaría paralizado. Que volvería a la ley de la jungla, literalmente, si no tuviésemos un sistema de justicia. Si no lo tuviésemos, no digo ya que funcione mejor o peor, simplemente que no lo tuviésemos. Mientras que si el Parlamento cierra durante las vacaciones de verano y en Navidades, y no pasa nada, todo el país sigue funcionando sin demasiados problemas. O estas veces que hay que no se termina de conformar gobierno, especialmente en los sistemas parlamentarios, y hay un gobierno en funciones que tampoco puede tomar muchas decisiones porque no está legitimado, y los países siguen funcionando sin problemas. En España lo pudimos ver, también en Bélgica hace no mucho tiempo. Y no pasa nada. En cambio, si los jueces mañana dejan de trabajar, el país quedaría paralizado en los juzgados, solo los jueces. En cuestión de días, todo se quedaría paralizado. La economía sufriría un frenazo inmediato y se generaría una incertidumbre total. Tendríamos miedo de hacer prácticamente cualquier cosa.
Pues bien, sobre este argumento de que le han votado, de que la nueva realidad del país, que es el mismo, no se ajusta a que la justicia sea independiente, quiere controlar todo el sistema judicial. Eso de la nueva realidad del país, cuando lo leí me llamó la atención. Es de un chavista que echa para atrás. Que un presidente de un país democrático, tras ser elegido, hable de la nueva realidad del país dirigiéndose a los jueces, da que pensar, y sobre todo si estás dentro de aquel país, da que temer, y bastante. En ciertos aspectos no hay nuevas realidades en una democracia consolidada. Es decir, la realidad ni cambia ni debe de cambiar. Y uno de esos aspectos es la justicia. El Poder Judicial debe de ser autónomo e independiente. No hay más. No tiene más ahora, en el año 2018, lo tenía que ser en el año 1900 y lo tendrá que ser en el año 2473. Siempre, mientras existan tres poderes, el judicial tiene que ser autónomo e independiente. No existen nuevas realidades en este aspecto. En México y en cualquier país en el que se aspire a que funcione un Estado de Derecho digno de tal nombre. Hay que reconocer, eso sí, volviendo sobre la realidad, vamos a bajar de la teoría, que la teoría ya sabéis que se vive muy bien, pero claro, no deja de ser teoría, en definitiva. Hay que recordarla siempre y tenerla presente, pero es que vivimos en el mundo de la práctica. Y de tipos como López Obrador, que la teoría la miran con desdén. Aquí hay que reconocer en el campo práctico que la batalla por someter y controlar al Poder Judicial la ha planteado muy bien, con mucho acierto. Es todo un zorro. Esto de llevar tantos años en política, tantos como casi 50, porque AMLO se afilió al PRI allá por el año 1970. Yo no había nacido en aquel entonces y él ya estaba afiliado al PRI. Pues de algo tiene que contar, ¿no? Y nada más llegar ha puesto en la diana a los jueces. Y lo ha hecho además con un argumento muy populachero, llamémoslo así, o populista. Actualmente sus dos campañas en marcha, contra los jueces quiero decir, una es contra la Corte Suprema, que lo acabamos de ver, el tema de los sueldos de los funcionarios, y el otro contra el Tribunal Electoral. El golpe al Poder Judicial, el Poder Judicial a la Corte Suprema, lo basó sobre un argumento muy popular, que es los salarios de los altos funcionarios, incluidos por supuesto los jueces, que no dejan de ser altos funcionarios del Estado. López Obrador sabe que eso toca la fibra sensible de la sociedad del mexicano medio, que no llega a fin de mes, obviamente, o tiene problemas para llegar a fin de mes, y le hablan un idioma que él entiende. Mirad lo que gana toda esta gente. Mirad que esta gente está ganando $10.000 al mes, o $15.000 al mes, o $9.000 al mes. Y la Constitución dice que un funcionario no debe ganar más que el presidente, y yo que soy el presidente gano menos porque además me he bajado el sueldo. Y esto al mexicano medio obviamente le subleva. Pero claro, los jueces tienen que estar bien remunerados. Ya lo he dicho antes, son con diferencia los empleados públicos más importantes en cualquier país. Si tuviéramos que prescindir de todos los empleados públicos, los últimos deberían ser los jueces, por múltiples razones. O el personal de justicia, vamos. ¿Cómo vamos a pretender que un juez mal pagado procese a un cártel del narcotráfico, que por cierto son muy comunes en México? Que es que México es México, no es Austria, donde no hay cárteles de narcotráfico. O España, donde tampoco hay cárteles del narcotráfico. Donde no hay organizaciones del crimen organizado que tienen muchísimo poder económico y que pueden realmente comprar a cualquiera. Y el primero que van a comprar es al juez. A ese juez hay que pagarle muy bien. No puedes exponerle a eso porque además va a tener la tentación de aceptar sobornos. Y es perfectamente humano. Y una de las maneras de evitar que un
que un juez o que un funcionario que se financie personalmente con sobornos es pagarle bien, que al menos no tenga problemas para dar de comer a su familia. Evidentemente, el sistema judicial en México tiene un amplio margen de mejora, de eso no me cabe la menor duda. Muchísimo, además. Pero esa mejora yo creo que no pasa por bajar el sueldo a los magistrados, sino en todo caso por subírselo. Esa es mi opinión. Mejorar su capacitación, y hacer todo lo posible por garantizar su autonomía y su independencia. Seguramente es necesario una reforma del sistema judicial mexicano, pero para mejorarlo. Mejorarlo a través de eso. Es decir, por donde yo no veo que pasa esa mejora es por someter el Poder Judicial al dictado de los caprichos del presidente y de su partido. Y de la prensa adicta a su partido. O directamente adicta al presidente. El caso del Tribunal Electoral ha sido muy sintomático. Se ha negado este tribunal a anular las elecciones estatales en Puebla. Puebla es un estado que está entre Ciudad de México y la Costa del Golfo. La Costa del Golfo de México, quiero decir. Un estado más famoso. Bueno, al parecer hubo irregularidades en las elecciones en el estado de Puebla. Morena, el partido del presidente, lo impugnó las elecciones ante el Tribunal Electoral. Lo investigó, recontó los votos, con todas las garantías, por supuesto, y finalmente el otro día falló que no habrá que repetir los comicios, simplemente. Bien, se puede estar de acuerdo o no. Ambos extremos son legítimos. No hay que estar de acuerdo con las sentencias judiciales, solo faltaba. Se las puede criticar sin problemas. Pero lo que no se puede hacer es montar desde el poder, además, porque ni siquiera es que las críticas le hayan llegado desde la sociedad civil, que también, lógicamente, pues montar una campaña desde el poder contra la presidenta del tribunal. Caray, que hasta caricaturas le han hecho en prensa. Por no hablar de todo lo que les han llamado, desde los terminales mediáticos del morenismo, que si son unos corruptos, que si obedecen a oscuros intereses, nada que no sepamos. De aquí se extrae una lección que supongo que muchos jueces estarán apuntándose para desgracia de los mexicanos, y es que si no fallan lo que López Obrador o su partido quieren, les van a llamar de todo y a través de todos los medios posibles. Les van a llamar vendidos, que forman parte del antiguo régimen, que son un problema, que se han corrompido, etcétera. Caray, si en esto consiste la cuarta transformación de la que hablaba el otro día aquí, pues casi mejor que México se hubiese quedado en la tercera, sinceramente. No sé, yo puedo entender que quieran maximizar su poder y ocupar todo el espacio posible. Está en la lógica de los políticos, y más de los políticos que son auténticos yonkis del poder, como es el caso de López Obrador. Pero por eso son tan importantes los jueces. Precisamente para defenderse de este tipo de políticos expansivos. Son los que van a poner límite a las expansiones naturales de toda esta gente. Yo creo que es bueno recordar que este tipo lleva solo 13 días en el poder. Le quedan todavía 6 años por delante, que la verdad, en este plan se le pueden hacer larguísimos a los mexicanos. Y hablando de AMLO y la cuarta transformación, John Manuel, que es un oyente venezolano que ha vivido en México y conoce bien el país, quiere hacer unos matices sobre este tema. Esto de la cuarta transformación realmente no es una idea original. Recuerda que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela con la misma promesa, la promesa de una quinta república, que a través de un análisis bastante chapucero desde el punto de vista histórico, Chávez decía que él estaba fundando una quinta república. Y bueno, en parte así fue, porque en el fondo Venezuela hoy no es ni la sombra de la república que fue hasta que Chávez llegó al poder. Obviamente hay muchas diferencias históricas entre México y Venezuela, y muchas diferencias de contexto y muchas diferencias económicas que tú señalaste muy bien. Y a veces creo que los venezolanos somos así como
agoreros y gente un poco molesta porque siempre estamos usando nuestro ejemplo para advertirle a los demás y decir que Pablo Iglesias es el próximo Chávez o que AMLO es el próximo Chávez, lo cual no es exactamente así en cuanto al contexto. Pero creo que sí hay muchas razones para tener miedo de cuando un líder de izquierda llega con un discurso tan providencialista, tan providencial, pues, al poder. Creo que yo no me tomaría a la ligera su promesa de una cuarta transformación, porque lo que eso puede significar es me voy a cargar toda la institucionalidad y voy a fundar una nueva, cosa que con propuestas como la llamada constitución moral, pues no es para desestimarla. Yo, como sabes, viví un tiempo en México, tengo grandes amigos allá y dejé gente a la que quiero mucho y evidentemente les deseo lo mejor, espero que reaccionen a tiempo. Creo que el recibimiento que le dieron a Maduro en México habla de una sociedad que por lo menos pareciera tener muchas ganas de reaccionar mejor frente a peligros como este, pero yo no bajaría la guardia, no creo que sea pura retórica, creo que hay muchas razones bastante fundadas para tener miedo. Cordial saludo. Pues no, yo, Manuel, no me tomo a la ligera el tema de López Obrador, al contrario, soy prudente. No me gusta despotricar, no es mi estilo, ni mi manera de ser, ni mi manera de discurrir. Espero a que las cosas sucedan y luego, cuando ya han sucedido, pues las someto a análisis, pero no me gusta desde el principio. Sé que es muchas veces lo que a uno le pide el cuerpo, pero quizá por mi edad o por mi carácter trato de enfriarme siempre. Bien, yo confío, la verdad, tanto en el último programa que hice como en este, yo confío en que la institucionalidad mexicana resista. Porque además es que hay muchas diferencias entre México y Venezuela. Bueno, entre el México del año 2018 y la Venezuela de 1998. A diferencia de la Venezuela del 98, cuando la Cuarta República, la de punto fijo, estaba exhausta, en México la República actual, que nació, por cierto, hace 100 años, tras la Revolución, no está agotada. Todo lo contrario, goza de una salud excelente. Lo acabamos de ver con los jueces del Tribunal Electoral, que tras recontar uno a uno los votos en Puebla, delante de los observadores de Morena. No pienses que esto fue una manía suya, de no, pues no lo vamos a hacer porque no nos da la gana. No es eso, se le sometió a un proceso en condiciones de reconteo de los votos, etc. Pues se negaron a anular las elecciones y es entonces cuando se la han armado. Lo que significa que esta vez la institución ha funcionado. No sabemos cómo estará la cosa dentro de un año, evidentemente. No somos adivinos, ni tú ni yo. Hay que estar vigilantes siempre, solo faltaba, tanto a las propias instituciones como la prensa. Como bien sabes, en Venezuela las dos cosas fallaron hace 20 años. Aparte de que la república anterior estaba agotada y se daban todos los condicionantes y luego que, caray, Venezuela en este aspecto pagó un poco la novatada, porque fueron los primeros. Y se entregaron muchos atados de pies y manos, ¿no? Tanto periodistas como jueces, como políticos, empezando por el antiguo presidente de la República de Venezuela, por Rafael Caldera, recuérdalo. Bien, todo esto no ha sucedido en México. Bien, vamos ahora con Jenny, que tiene una duda sobre el tema este que trataba el otro día, el tema este de Huawei. Ayer oí tu contra de Huawei y se me ocurren varias cosas. Si es solo con esa empresa china o también puede haber otras, pues tipo la Xiaomi, que está ahora tan de moda porque tiene unos terminales que están muy bien y son bastante baratos. Bueno, como siempre aprendí muchas cosas. Un saludo. Por cierto, que habiendo una palabra como es patrocinar o financiar o favorecer, en español dijiste muchísimas veces sponsorizar. Bueno, es una palabra muy fea, desde mi punto de vista. Saludos a ti y a todos los oyentes. Pues no lo sé, Jenny. Xiaomi no tengo ni idea. No te puedo decir, no he leído nada, de verdad, sobre si los Xiaomi le pasan datos al gobierno de China o no. No tiene, hasta donde yo sé, no tiene ningún problema ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con el de Australia, ni nada. El que sí ha tenido problemas ha sido ZTE, que ya lo comenté en el programa el otro día. Estuvo metido en algo parecido y ha tenido problemas en Estados Unidos, aunque a ZTE se le acusaba de pasar tecnología a Irán, es decir, de vender productos a Irán. Respecto a lo que me comentas del verbo sponsorizar, es un verbo correcto.
en español. Hasta el diccionario de la Real Academia lo recoge, ya desde hace bastante tiempo. Sponsor es una palabra que está tomada del inglés, como todos sabemos, así tal cual. Además, bueno, lo único que hemos hecho es ponerle la tilde y una E delante de la S. Pero es que el inglés a su vez la tomó del latín spondere. Spondere significa prometer, asegurar. De ahí viene, por ejemplo, la palabra esposa o la palabra esponsales, que son palabras castellanas muy correctas. Que como vemos, esta palabra salió del latín, fue al inglés y ha vuelto y ha llegado al español. Es una palabra latina que la hemos tomado desde el inglés. También, obviamente, para decir lo mismo se puede utilizar el término patrocinar. Pero es que en el ámbito deportivo se usa más la voz sponsor, sinceramente te lo digo. Mira, lee la prensa o sponsor y sponsorizar en el ámbito deportivo, quiero decir, y es por eso que la empleé. Si es que nuestra lengua es muy rica en léxico, Jenny. ¿Qué le vamos a hacer? Afortunados que somos. Bien, seguimos con Juan Luis, este oyente de Valencia, a quien, por cierto, conocí la semana pasada personalmente y pude estrecharle la mano. Os digo ya que Juan Luis no solo tiene voz de buen tipo, sino que además es que es un buen tipo. Bien, pues Juan Luis tiene una observación sobre el Brexit. Magnífico tu descripción del status questionis del Brexit a fecha de hoy. Bueno, lo que echo de menos, pero en todos los ámbitos, es una explicación de cuál es el coste del Brexit para el resto de los países de la Unión Europea, porque el asunto tiene dimensiones verdaderamente enormes. Es decir, que se produciría una crisis si vamos a un Brexit duro en Gran Bretaña, pero también en el resto de la Unión Europea. Y a este respecto, nadie está poniendo de manifiesto que el contraste que hay entre cómo se está tratando este asunto en las cámaras legislativas británicas y en las cámaras legislativas del resto de Europa, donde no nos hemos enterado de nada. Nos reímos de ellos y los ridiculizamos un poco por la división interna que tiene. Nosotros no tenemos ninguna, pues claro, no tenemos ninguna porque aquí no se está tratando nada ese asunto. Es que a fecha de hoy ni siquiera conocemos cuál ha sido el cambio que se hizo, bueno, el papel que se firmó a propósito del tema de Gibraltar. Es decir, aquí ni en Francia, y el Parlamento Europeo, pues no sé, es decir, claro, se habrá tratado, pero en fin, que estoy muy interesado, yo creo que también mucha gente, en saber cuáles son las consecuencias de un Brexit duro o del Brexit que estaba previsto para el resto de los países de la Unión y concretamente para España. Pues mira, Juan Luis, yo creo que esto que preguntas es imposible de estimar, literalmente imposible. Bueno, se pueden lanzar cifras al aire, pero es que todavía no se sabe cómo va a acabar la cosa. Por lo tanto, ¿qué estimación vas a hacer? Se pueden hacer escenarios, pero ya sabes que cuando empieza una crisis no sabes cómo empieza, pero no tienes ni idea ni cómo se va a desarrollar ni cómo va a terminar. Lo desconocemos, lo desconozco yo, lo desconocemos todos, hasta los analistas más sesudos no pueden. Son tal la cantidad de escenarios que se abrirían y de hechos inciertos que podrían aparecer o no, que no se puede hacer esta estimación. Aquí es cierto que no se trata demasiado, en España quiero decir, tampoco en otros países, en Alemania no pienses que les quita el sueño, ni en Italia ni en Francia. Pero vamos, yo os mantengo al día con el tema este. Y más luego os lo mantengo con el tema bien destripado. Esta es la ventaja, de trabajar para tus oyentes y no para un editor. Básicamente me gusta cubrir los temas y los asuntos principales de ámbito mundial que pueden interesar a un oyente hispano. Y creo que, tengo una variedad de temas, ya digo, siempre o casi siempre de ámbito global, que son del interés de todos, de mis oyentes, y, en fin, trato de llevarlos, de mantener un relato. El del Brexit, como bien sabes, lo llevo desde el principio, desde el año 2016, es un asunto que me interesó, y voy construyéndolo pues casi programita, y así 2 años y pico. Bien, vamos a ir terminando ya, terminamos con Pizarro, que pone la guinda final al programa con su haiku, pues son haikus lo de Pizarro, su haiku periodístico, diario, que como todos los días es breve y certero. El Brexit no tiene ningún elemento positivo
capaz de compensar mínimamente la abrumadora cascada de desastres que supondrá para los británicos. Esta realidad la acabarán por experimentar todos y cada uno de los británicos, pese a los esfuerzos de Teresa por ocultársela en todo momento y retrasar sus efectos hasta donde le está siendo posible. Como no encuentra más mentiras verosímiles ni más dilaciones justificadas, ahora se aplica a mentiras imposibles y a dilaciones injustificables. Todo por prolongar apenas su agonía, pese a que su defenestración política se selló el día que asumió la gestión de un Brexit en el que no creía y del que el Reino Unido no podía salir con bien. Es entendible que Teresa quiera retrasar la ingesta del sapo y le azuce para que salte, pero el sapo, junto con el compromiso de embaulárselo, lo adquirió ella entre sonrisas y vítores, ya muy lejanos. Se acerca la hora de la cena, no está la mesa puesta ni el sapo cocido, pero no hay plato alternativo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya sabéis, yo mañana estaré por aquí de nuevo con un programita de la Contracrónica como todos los días, así que si os interesa escucharlo, ya sabéis, no tenéis más que vuestra aplicación de iVoox o directamente por YouTube y escuchar la Contracrónica. Hasta mañana.